Este, Vamos a empezar. Creo que este es donde nos toca. Este vez. Ahorita. Los 7, ya que lo hicimos el 9. Entonces, estamos en capítulo 8. Lo hicimos 7. La próxima que nos toca, sí, 52. La oración y la consagración. Cuando estudiamos los múltiples aspectos de la oración, nos sorprende la cantidad de cosas con las que está conectada. No hay fase de la vida humana a la que no afecte y tiene que ver con todo lo que afecta a la salvación humana. La oración y la consagración están íntimamente relacionadas. La oración conduce a la consagración y la gobierna. La oración precede a la consagración y acompaña y es un resultado directo de ella. Mucho va bajo el nombre de consagración que no tiene consagración en ello. Gran parte de la consagración actual es defectuosa, superficial y espuria, sin valor alguno en cuanto al oficio y fines de la consagración se refiere. La consagración popular es lamentablemente errónea porque tiene poca o nunca ninguna oración. Yo lo entiendo consagración como de entregarse a Dios, ¿sí? Entonces, esto es la, este, es la consagración. Entonces, cuando nosotros entendemos, es un entrego que tenemos con Dios, una dedicación. Este, Vamos a decir que ya que es un relación espiritual con Dios, muy buena, ¿sí? Dice, la consagración popular es lamentablemente errónea porque tiene poco, nunca, ninguna oración, ¿sí? Hay gente que son muy espirituales, pero no oran. Por su espiritualidad, ok, bueno, vas a decir, por sus oraciones se ve su espiritualidad. Oran y que esas oraciones Dios hace caso, contesta. Ninguna consagración vale un pensamiento que no sea el fruto directo de mucha oración y que no lo lleve a uno a una vida de oración. La oración es lo único prominente en una vida consagrada. La consagración es mucho más que una vida de supuesto servicio. Es una vida de santidad personal, ante todo. Es lo que trae el poder espiritual al corazón y vivifica todo el hombre interior. Es una vida que siempre reconoce a Dios y una vida entregada a la verdadera oración. La consagración plena es el tipo más alto de una vida cristiana. Podemos hablar de espiritualidad, que una persona está entregado a las cosas espirituales, y podamos hablar de consagración. Una persona está devotado a Dios. Hay algo de diferencia en eso. Un espiritualista que creen que hay muchos espíritus y no saben si son buenos o malos, si son ángeles buenos o son demonios, pero él
se trata siempre con el mundo espiritual, pero ese es diferente de ser consagrado a Dios, ¿no? Es el único estándar divino de experiencia de vida de servicio. Es la única cosa a la que el creyente debe aspirar. Nada menos que la entera consagración debe satisfacerlo. Nunca debe estar satisfecho hasta que sea total y completamente del Señor por su propio consentimiento. Su oración conduce natural y involuntariamente a este único acto suyo. La consagración es la entrega voluntaria y decidida de uno mismo a Dios, una ofrenda definitivamente hecha sin reserva alguna. Es apartar todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que esperamos tener o ser ante de Dios, ante todo para Dios. No es tanto el darnos a nosotros mismos a la iglesia o el mero compromiso en alguna línea de trabajo de la iglesia. Dios Todopoderoso está a la vista y Él es el fin de toda consagración. ¿Ok? Hay una división ahí que es muy importante que no lo pierdes. Hay una diferencia entre ser consagrado a la iglesia donde tú vas y ser consagrado a Dios. Tú entregas todo para Dios, no para la iglesia. Y hay cosas que tenemos que entender en esa diferencia. Mucha gente lo ponen como su Dios es su iglesia y eso está mal. Es una separación de uno mismo a Dios, una entrega de todo lo que uno es y tiene para un uso sagrado. Algunas cosas pueden estar dedicadas a un propósito especial, pero no es una consagración en el verdadero sentido. La consagración tiene un carácter sagrado. Está dedicado a fines sagrados. Es la entrega voluntaria de uno mismo en las manos de Dios para ser usado sagradamente, santamente y con fines santificadores. La consagración no es tanto el apartarse de las cosas pecaminosas y los fines perversos, sino la separación de las cosas mundanas, seculares e incluso legítimas, si entran en conflicto con los planes de Dios para usos santos. Y ahí está el problema, la consagración. Muchas veces nosotros no vamos así con prostitutas, pero tampoco, ya que dejamos las cosas mundanas, que no son pecados, pero son del mundo, del diario, que absorba todo el tiempo. Sí, esto es lo que tiene que fijar. Para ser consagrado, tiene que separarse de esas cosas también. Es la dedicación de todo lo que tenemos a Dios para su propia usar. Es una separación de las cosas cuestionables o incluso legítimas cuando se debe elegir entre las cosas de esta vida y las demandas de Dios. La consagración que cumple con las demandas de Dios, que Él acepta, debe ser plena, completa, sin reservas mentales, sin nada retenido. No puede ser parcial, como tampoco podía ser parcial un holocausto, o sea, ese es el sacrificio que se quema en el altar completo en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿sí? No se vale cortar la cabeza y sacrificar la cabeza, tiene que ser todo animal. El animal entero tenía que ser ofrecido en un sacrificio. Reservar cualquier parte del animal para consumo de uno mismo habría viciado gravemente la ofrenda. Por lo tanto, hacer una consagración parcial a medidas es no hacer ninguna consagración y es fracasar por completo en asegurar la aceptación divina. O sea, Dios no te va a recibir una pata de la oveja, bueno, ya que estaban haciendo sacrificios de animales. Es todo o nada. ¿Sí? Implica todo nuestro ser, todo lo que tenemos y todo lo que somos. Todo se compone, todo se pone definitivamente y voluntariamente en las manos de Dios para su uso supremo. La consagración no es todo lo que hay en la santidad. Muchos cometen errores graves en este punto. La consagración nos hace relativamente santos.
Somos santos solo en el sentido de que ahora estamos estrechamente relacionados con Dios. Abre las comunicaciones entre Dios y uno, pero este no dice que hay buenísimas relaciones entre nosotros y Dios. Uno tiene que trabajar en eso, ¿sí? En el que no estábamos relacionados hasta ahora. La consagración es el lado humano de la santidad. Dios hace parte de la santidad, nosotros hace parte de la santidad. Nuestra parte es la consagración. En ese sentido es autosantificación y solo en ese sentido. La santificación o santidad en su sentido más verdadero y más elevado es divina. El acto del Espíritu Santo obrando en el corazón, limpiándolo y poniendo en él en mayor grado los frutos del Espíritu Santo. Moisés establece claramente esa distinción y la mantiene en mente en Levítico, donde muestra el lado humano y el divino de la santificación o santidad. Santifícaos pues y sed santos, porque yo soy el Señor vuestro, y vosotros guardaréis mis estatutos, y los haréis, y yo soy el Señor que os santifica. Entonces, ¿qué es el chiste de este versículo? Es un mandamiento de ser santificado. Santificación, santo. Son cosas afuera de lo ordinario, del diario. Entonces, nosotros somos lo que estamos hablando aquí. Somos santos, debemos ser santos, debemos ser para el uso de Dios. Entonces, cosas comunes que pienso de los perros y gatos en la calle, haciendo sexo, reproduciendo, no somos así. Somos para Dios, para dar gloria a Dios. Y esto es donde nosotros empezamos con la santidad. El sacrificio que nosotros damos a Dios de nuestras vidas debe ser una cosa muy preciosa, debe ser una cosa muy pura, muy limpia. Aquí debemos santificarnos. Luego en la siguiente palabra se nos enseña que es el Señor que nos santifica. O sea, los dos, el Señor nos santifica y nosotros buscamos la santificación. Dios no nos consagra a su servicio. Este, no nos santificamos en este sentido más elevado. Aquí está el significado doble de la santificación, una distinción que debe tenerse siempre presente. Siendo la consagración el acto inteligente y voluntario del creyente, este acto es el resultado directo de la oración. Ningún hombre sin oración concibe jamás la idea de una consagración plena. La falta de oración, la consagración, no tienen nada en común. Una vida de oración conduce naturalmente a la plena consagración. O sea, uno ora porque quiere ser usado por Dios y ser lo que Dios quiere de uno. Y esto, el pecado ya no entra ahí. Si uno ora y pide eso, entonces se va a resultar en consagración. No conduce a ningún otro lugar. De hecho, una vida de oración no se satisface con otra cosa que con una entrega total de uno mismo a Dios. La consagración reconoce plenamente la propiedad de Dios sobre nosotros. Alegremente asiente la verdad expuesta por Pablo. No sois vuestros, porque sois comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y espíritu que son de Dios. Nosotros tenemos obligación, siendo redimido por Dios, siendo creado por Dios. Y esto compromiso es de entregarse a Dios. Y la verdadera oración lleva por ese camino. No puede llegar a ningún otro destino. Está destinado a encontrarse con este depósito. Este no es su resultado natural. Este es el tipo de trabajo que produce la oración. O sea, voy a parar un momento. Si yo
oro a Dios porque oro a Dios. O sea, hay aspectos de entender bien los mandamientos de Dios, los principios de Dios y oramos por eso. Pero generalmente hablando, la oración es para conseguir algo de Dios. ¿Ok? Dios ve tu vida y la falta de consagración y no te lo contesta. O contesta que no. Si llevabas otra relación mejor con Dios, lo va a contestar sí. Entonces, hay una relación entre de ser consagrado, y esa es la dedicación que uno tiene, y la oración, ¿sí? No puede hacer ningún otro tipo, conduce a este fin, apunta a este mismo propósito. Así como la oración conduce, produce la plena consagración, así la oración impregna enteramente la vida consagrada, ¿sí? No podamos jugar con el pecado, pecando, y luego orando a Dios y piensa que Dios va a conceder lo que pedimos. Solamente cuando afuera de la oración estamos viviendo dedicado a Dios, es cuando ya que Dios ve nuestras vidas y que hace caso a un tipo como este que siempre está dedicado a Dios. La vida de oración y la vida consagrada son íntimas compañeras, ¿sí? Los dos van mano en mano. Son gemelos siameses inseparables. La oración entra en cada fase de la vida consagrada. Una vida sin oración que reclama consagración es un nombre inapropiado, falso y falsificado. La consagración es realmente el apartarse de uno mismo, de una vida de oración a una vida de oración. Significa no solo orar, sino orar habitualmente y orar más eficazmente. Es el hombre consagrado quien más que realiza con su oración. Dios debe escuchar al hombre totalmente entregado a Dios. Dios no puede negar las peticiones de quien ha renunciado a todo derecho sobre sí mismo y se ha dedicado totalmente a Dios y a su servicio. O sea, entre tú y Dios, Dios sabe la verdad. Él ya no está engañado. Pero la persona consagrada o persona dedicada a Dios y que dedica toda su vida a Dios, a su servicio, es muy difícil que Dios no le hace caso a sus oraciones. Todo en la voluntad de Dios, pero Dios siempre se presta atención a las situaciones y problemas de esa gente más dedicada a Él. Dice, ese acto al hombre consagrado lo pone en terreno de oración y de súplica con Dios. Lo pone al alcance de Dios en oración. Recuerda otro capítulo que dice, si un hermano, predicador, y dice, pregunta, si tú pierdes un lápiz, ¿tú vas a orar por ello porque no lo encuentras? Y dice, claro, porque oro para todo. Y esto es el asunto. La gente consagrada tiene una vida de siempre depender en Dios. Lo coloca donde puede alcanzar a Dios, a donde puede influir en Dios para que haga cosas que de otro modo no haría. La consagración trae respuestas a la oración. Dios puede depender de los hombres consagrados. Dios puede darse el lujo de comprometerse en oración con aquellos que se han comprometido completamente con Dios. Y aquí entramos en un terreno que hemos tratado antes. Los inconversos para nada son consagrados y dedicados a Dios. No son salvos. Y tienen en desprecio a Dios, que es el opuesto de lo que estamos hablando de la consagración. Entonces sus oraciones son muy pocos escuchados por Dios y casi nunca contestados. Puede reclamar todo lo que Dios tiene para él. Así como la oración es la condición de la consagración plena, así la oración es el hábito, la regla de quien se ha consagrado totalmente a Dios. ¿Ok? No está siempre
rodeándose y poniendo sus manos así, orando. Es que siempre está hablando con Dios en su mente, orando. La oración es de venir de una vida consagrada. Si lo más delicado estás con Dios, lo más res- resortas a la oración. La oración no es cosa extraña en una vida así. Hay una afinidad peculiar, peculiar entre la oración y la consagración, porque ambas reconocen a Dios, ambas se someten a Dios y ambas tienen su objetivo y fin en Dios. La oración es parte integrante de la vida consagrada. La oración es la constante, la inseparable, la íntima compañera de la consagración. Caminan y hablan juntos. Muchos se hablan hoy en día de la consagración y muchos se denominan personas consagradas que no conocen el alfabeto de la misma. Gran parte de la consagración moderna cae muy por debajo del estándar de las escrituras. Realmente no hay una verdadera consagración en ello. Así como hay mucha oración sin ninguna oración real en ella, y pues yo lo veo así los católicos, ¿no? Son bien entregados, pero hacen muchas oraciones a la Virgen, no a Dios. Así hay mucha llamada corriente de consagración hoy en la iglesia que no tiene una consagración real en ella. Mucho para la consagración en la iglesia que recibe elogios y aplausos de profesantes superficiales y formales, pero que se desvía del blanco. O sea, el blanco no es de orar, el blanco es de conocer Dios y hacer comunión con Dios. ¿Sí? No vas a venir en la presencia de Dios todo mugroso. Entonces, eso es el punto. Consagración es de limpiarse. Hay mucha prisa de un lado a otro, mucho alboroto y plumas, mucho andar y hacer muchas cosas. Y los que se ocupen de esa manera se llaman consagrados y consagrados y consagradas. El problema central con toda esta falsa consagración es que no hay oración en ella, ni es en ningún sentido el resultado directo de la oración. La gente puede hacer muchas cosas excelentes y loables en la iglesia y ser completamente ajena a una vida de consagración. O sea, son muy espirituales que no tiene nada que ver con Dios, no habla con Dios, no recibe mensajes de Dios, corregir su vida y no lo hacen caso. Si por apenas sea que acaso si recibe algo, no son redarguidos, ¿sí? Así como puede hacer muchas cosas y no orar. Aquí está la verdadera prueba de la consagración. Es una vida de oración, a menos que la oración sea preeminente, a menos que la oración sea al frente. La consagración es defectuosa, engañosa, falsamente nombrada. El rezo o orar, esa es la pregunta de prueba de todo supuesto hombre consagrado. ¿Es un hombre de oración? Nunca consagración vale la pena si es desprovisto de la oración. Si no es preeminente principalmente una vida de oración. Esto, una vida de oración, es de donde viene la consagración y es el resultado de la consagración. Podemos cambiar la palabra consagración a ser más cerca de Dios. Entonces, entendemos. Dios quiere hombres consagrados porque pueden orar y orarán. Puede usar hombres consagrados porque pueden usar hombres que oran. Así como los hombres, voy a parar aquí otra vez. Este, la obra de Dios es sobre las rodillas, sobre orar. Realmente nosotros que ponemos enfrente y hablamos, podemos decir, los que predican, testifican, que hacen clases, maestros, todo esto tiene que empezar en el closet orando. Entonces,
La relación no es así algo de repetición, de decir, Dios, úsame Dios, úsame Dios, úsame Dios, y después de 100 veces ya Dios va a hacer caso. No, es una relación que tiene la persona individual con Dios y se comparte de su vida espiritual con Dios. Este es como ya ministramos. Dice, así como los hombres que no oran se interponen en su camino, lo obstaculizan y impiden el éxito de su causa, así también los hombres no consagrados son inútiles para él. Ah, yo creo que la mayoría de los ministros y pastores, los ministros de todo denominación, todo tipo, que subieron hoy en un púlpito y hablaron, son inútiles. ¿Y por qué? Porque no son consagrados. Tantos que ya que son falsos profetas, que quieren dinero, que quieren manipular a la gente, pero a la verdad su vida espiritual es un obstáculo para que Dios use a esa persona. Lo obstaculizan en la relación de sus planes de gracia y en la ejecutación de sus nobles propósitos en la redención. Dios quiere hombres consagrados porque quiere hombres de oración. Um, Déjame parar aquí también un momento. Dios es todopoderoso. Dios tenía un plan. Si Dios quiere que todo el mundo, desde Adán y Eva hasta el final, sean salvos, Dios puede hacerlo y 100% de la humanidad será salva. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que se usa los salvos en cumplir con el plan de Dios. Los mismos que aceptan al Señor, Dios usa esos para cumplir con el plan de Dios, aunque no todos somos salvos. Dios hizo adentro del hombre, la mujer, hizo una voluntad y esa persona tiene que ser conmovido por las realidades del pecado, por el plan de salvación, por Jesús muriendo en la cruz y ser convencido antes que ya que empieza a recibir Jesús y creer. Y Dios echó eso en las manos de nosotros. Tenemos nosotros parte de eso. ¿Por qué? Para que la gloria de Dios que viene por salvar a los hombres se comparten con nosotros. Somos una parte muy pequeña, pero una parte que Dios está dejándonos de compartir con él en la gloria suya. ¿Cómo nosotros podamos activar y ser esa parte que usa Dios? Y simplemente porque Dios nos da el poder de cambiar las cosas por la oración. No es decir que es fácil. No es decir que primera vez que tú pides algo de Dios, Dios va a contestar. No es así. Y entonces, a veces Dios quiere que nosotros, que nos entregamos por horas en oración antes que dar una respuesta. ¿Sí? Entonces, Dios quiere hombres de oración, porque esa es la única forma que va a hacer su obra. La consagración y la oración se encuentran en el mismo hombre. La oración es la herramienta con la que trabaja el hombre consagrado. Nosotros, si somos salvos, tenemos una obligación de ser dedicados a Dios, consagrados a Dios. Si somos así, la oración va a empezar y van a terminar. O sea, tú seas dedicado a Dios por tus oraciones y si eres consagrado, dedicado a Dios, te va a producir oración. ¿Ok?
Pero la oración es la herramienta en que nosotros compartimos esta obra de Dios. Los hombres consagrados son los agentes a través de los cuales actúa la oración. La oración sin un hombre, pues es ridículo, no hay. ¿Qué es? Que lo ponemos a grabar en un grabador y ponemos en un closet. Esa no es oración. Cuando una persona ora a Dios, es como si el viejo pensamiento, ¿no? En una oficina la secretaria tiene un que se llama Rolodex, tiene tarjetas en un anillo. Entonces, que viene a una llamada y que dice al jefe, bueno, el señor Smith, ya está llamando. ¿Quién es? Y ella se va es que él tenía una empresa así, que ya que compra tanto cada año así, ya. Entonces, lo da todos los datos muy cortos. Dios cuando tú oras, Dios tiene esta información a la mano. Sabe qué eres espiritualmente. Si eres una persona engañada, pensando que eres así espiritual cuando no lo eres, Dios lo sabe. Si tú eres una persona consagrada, también lo sabe. Y de base de esta información, Dios te hace caso o no. Esa es como la oración funciona. Los hombres consagrados son los agentes a través de los cuales actúa la oración. La oración ayuda al consagrado a mantener su actitud de consagración. Lo mantiene vivo para Dios y lo ayuda a realizar la obra a la que está llamado, ya que se ha entregado. La consagración ayuda a la oración eficaz. La consagración le permite a uno sacar el máximo provecho de su oración. Una poema. Que aquel a quien ahora pertenecemos haga valer su derecho soberano y tomar todo cántico de gratitud y todo corazón amoroso. Él justamente nos reclama como suyos, quien nos compró por precio. El cristiano vive solo para Cristo muere. Debemos insistir en que el propósito principal de la consagración no es el servicio en el sentido ordinario de esa palabra. En la mente de no pocos, el servicio no significa nada más que participar en algunas de las muchas formas de actividades en la iglesia moderna. Hay una multitud de tales actividades y suficientes para ocupar el tiempo en la mente de cualquiera, sí, incluso más que suficientes. Algunos de estos pueden ser buenos, otros no tan buenos. La iglesia actual está llena de maquinaria, organizaciones, comités, sociedades, tanto que el poder que tiene es del todo insuficiente para hacer funcionar la maquinaria o para proporcionar vida suficiente para hacer todo este trabajo externo. La máquina que es de la iglesia no sirve. Son personas y su valor espiritual que ya que Dios bendice y que hace su obra. Personas consagradas, personas dedicadas. La consagración tiene un fin mucho más alto y noble que gastarse en estas cosas externas. La consagración tiene como objetivo el tipo correcto de servicio, el tipo bíblico. Busca servir a Dios, pero es en una esfera completamente diferente a la que está en la mente de los líderes y trabajadores de la iglesia de hoy. Primer tipo de servicio, fue cuando en 1800, entonces tiene más que 100 años y todavía está pertinente. El primer tipo de servicio mencionado por Zacarías, padre de Juan el Bautista, en su maravillosa profecía y declaración en Lucas 1:74, fue así, que nos concede que siendo librados de la mano de nuestros enemigos, sirviéndole en temor, en santidad y justicia, todos los días de nuestra vida. Aquí tenemos la idea de servir a Dios en santidad y justicia todos los días de nuestra vida. El mismo tipo de servicio se menciona en el fuerte atributo de Lucas al padre y a la madre de Juan el Bautista antes de nacer de este último.
Y ambos eran justos delante de Dios, andando irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Se cuida su vida limpia, y este es lo que da consagración, y Dios lo usa en su ministerio, para su obra. Pablo, al escribir a los filipenses, da la misma nota clave al poner el énfasis en inocencia de la vida. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin reprensión, en medio de una nación torcida y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo, sosteniendo la palabra de Dios. Simplemente está diciendo que no nos manchamos con murmuraciones y contiendas, sino que somos puros. Siendo puros, somos una luz. Siendo gente de contiendas y murmuraciones, somos una nube que no sabemos. Está todo negro. Debemos mencionar una verdad extrañamente pasada por alto en estos días por los llamados trabajadores personales, que en las epístolas de Pablo y otros no son las llamadas actividades de la iglesia las que se ponen en primer plano, sino más bien la vida personal. Es buen comportamiento, conducta recta, vida santa, conversación piadosa, temperamento correcto, cosas que pertenecen principalmente a la vida personal en la religión. En todas partes esto se enfatiza, se pone en primer plano, se le da mucha importancia y se insiste en ello. La religión, ante todo, pone a uno a vivir correctamente. La religión se muestra en la vida. Así es la religión para probar su realidad, su sinceridad, su divinidad. Que nuestros labios y nuestras vidas expresen el santo evangelio. ¿Sí? Que el evangelio es un mensaje de cómo Jesús murió por nosotros. Esto lo dice en palabras, pero también por hechos. ¿Sí? Se expresa en el santo evangelio que profesamos. Así que dejemos que nuestras obras y virtudes brillen para probar la doctrina todo divina. Así proclamaremos mejor en el extranjero, los hombres de nuestro Salvador Dios. Cuando la salvación reina dentro de la gracia, subyuga el poder del pecado. Hermanos, es muy importante la vida del ministro. Todo el poder que tiene una persona de hablar a otros, de exhortarles, se anula con pecado en la vida de esa persona. Y peor pecado grave, serio, es que no se arrepienta. Eso anula el mensaje. El primer gran fin de las consagraciones, la santidad del corazón y de la vida, es para glorificar a Dios, y esto no se puede hacer de manera más eficaz que mediante una vida santa, que fluye de un corazón limpio de todo pecado. Voy a decir una cosa, a lo mejor que lo piensas, ¿no? Toda la obra espiritual de ministrar a la gente se reside en el secreto de que el ministro ya que tenía una buena relación con Dios. Cuando oímos de ministros, de pastores que tienen relaciones con gente que no son su esposa, que hacen cosas como apostar en casinos, dinero, y hacer cosas que simplemente que no deben, tomen, que fumen, de todas esas cosas. Y hay pastores que sí lo hacen y se queda escondido. Pero hermanos, Dios no usa ese hombres, no los usa. La gran carga del corazón que pesa sobre todo aquel que se convierte el cristiano, yace justo aquí. Siempre debe tener esto en mente para promover esta clase de vida y esta clase de corazón. Debe velar, orar y todo
poner toda su diligencia en usar todos los medios de la gracia. El que está verdadera y plenamente consagrado vive una vida santa. No pasas por alto esto. Cuando ves predicadores que dicen que son espirituales y son consagrados y tienen mugre en su vida, uno debe decir al otro, o sea, que el pecado niega que es santo, de modo que no es espiritual. Él busca la santidad de corazón, no está satisfecho sin él. Con ese mismo propósito se consagra a Dios, se entrega enteramente a Dios para ser santo de corazón y de vida. Así como la santidad del corazón y de la vida está profundamente impregnada en oración, así la consagración y la oración están íntimamente unidas en la religión personal, lo que es la persona espiritualmente. Se necesita oración para llevar a uno a una vida tan consagrada de santidad al Señor. Se necesita oración para mantener esa vida. Sin mucha oración, tal vida de santidad se derrumbará. Las personas santas son personas que oran. La santidad de corazón y de vida ponen a la gente a orar. La consagración pone a la gente a orar en serio. Las personas que no oran son ajenas a cualquier cosa como la santidad de corazón y la limpieza de corazón. Hay gente que nada más oran cuando están en el púlpito para que todos lo ven. Ese no son gente que Dios usa. Aquellos que no están familiarizados con el armario, no están interesados en, o sea, el armario es el lugar de orar, no están interesados en absoluto en la consagración y la santidad. La santidad prospera en el lugar de la oración secreta. Los ambientes del aposento de oración son favorables a su ser y a su cultura. En el armario se encuentra la santidad. La consagración lo lleva a uno a la santidad de corazón y la oración permanece firme cuando se hace. El espíritu de consagración es el espíritu de oración. La ley de la consagración es la ley de la oración. Ambas leyes funcionan en perfecta armonía sin la menor sacudida o discordia. La consagración es la expresión práctica de la verdadera oración. Las personas consagradas son conocidas por sus hábitos de oración. La consagración se expresa así en la oración. El que no está interesado en la oración no tiene interés en la consagración. La oración crea un interés en la consagración. Luego la oración lo lleva a uno a un estado de corazón donde la consagración es un tema de deleite, trayendo alegría al corazón, satisfacción al alma, contentamiento al espíritu. Se afecta la oración a uno mismo. El alma consagrada es el alma más feliz. No hay fricción alguna entre el que está completamente entregado a Dios y la voluntad de Dios. Hay perfecta armonía entre la voluntad de tal hombre y Dios y su voluntad de Dios. Y estando los dos voluntades en perfecto acuerdo, esto trae descanso del alma, ausencia de fricciones y la presencia de la paz perfecta. Recuerden, dice Dios, que Dios va a contestar a la persona que oren en su voluntad. Es un gran evento. Si tú entiendes la Biblia, las escrituras, los principios morales de Dios, de tal forma que tus oraciones están de acuerdo con eso, porque ese te hace un hombre que aunque hay cosas personales que a lo mejor que no vas a orar, pero esto realmente es algo que te hace una persona de oración eficaz, porque oramos, porque vivimos, porque deseamos la voluntad de Dios, el Padre. Señor, en la fuerza de la gracia, con la
un corazón alegre y libre. Yo mismo, mi resto del días, te consagro. Te siervo redimido, yo restaura a ti lo tuyo. Y desde este momento vive, viva o muera, para solo servir a mi Dios. Hay un problema aquí. El problema es muy grave. ¿Para qué vives? ¿Para cumplir con tu voluntad, con tus vicios, con todos los lujos que tú quieres y que Dios quiere? Tú ves la oración como la herramienta por lo cual que tú puedes conseguir todos los deseos más ridículos en la vida. ¿O tú existes solo para servir a Dios? Esa es la pregunta. Ahora, si nosotros entendemos la oración, nos hacemos como herramientas que Dios usa, limpios, para que Él pueda usarlos. ¿Cuál mujer que se va a la cocina y se va a cortar algo, agarra un cuchillo y otra persona lo usó y que ya está todo mugroso? Dice, ¿qué hiciste con mi cuchillo? Dice, ay, es que pisé el popó de perro y lo quité así de mis tenis, así con el puntito. ¿Tú vas a usar ese cuchillo para cortar zanahorias? No, lo vas a limpiar, lo vas a poner cloro, ya luego vas a hervirlo, luego lo vas a decir, ay, no, ni a todo ese limpieza, no, ya lo tiro a la basura y que lo voy a comprar otro, ¿sí? Así es Dios, Dios no quiere gente sucia, no lo va a usarlos. Ah, Él hace todo limpio, con pureza. Y eso es lo que quiere de nosotros. La oración es altamente parte de la consagración, la dedicación. Y la consagración rinde oración más. Entonces, esta es donde vamos a parar para esta semana. ¿Ok?